Parte 2. Los dioses quemados. La guerra no comenzó de repente. Se infiltró lento, como una fiebre baja que nadie toma en serio. Primero vinieron los discursos, luego los símbolos y por fin las armas. Cuando Legión se dio cuenta, ya llevaba años marchando por campos que antes producían trigo y ahora solo conocían sangre. Había aprendido pronto que sobrevivir significaba obedecer. Pensar demasiado costaba tiempo. Cuestionar costaba la vida. La espada en sus manos no era una elección, sino una extensión del miedo colectivo que movía aquel mundo cansado de promesas vacías. Las ciudades por las que pasaban tenían todas el mismo rostro. Muros agrietados, templos abandonados, niños silenciosos para su edad. Los dioses aún eran citados, pero solo como tradición n-n hombres repetidos sin fe, oraciones dichas sin esperar respuesta. Legión recordaba vagamente cuando creía. De niño, observaba las estatuas en los santuarios y sentía algo latir en el pecho, como si fuera visto por algo mayor. Con el tiempo, ese sentimiento fue reemplazado por disciplina, acero y órdenes gritadas al amanecer. El ejército avanzaba siempre, incluso cuando no había territorio que conquistar, avanzaba. La guerra se había convertido en un organismo autónomo, hambriento de movimiento, incapaz de permanecer en silencio sin devorarse a sí mismo. Fue durante una de esas marchas interminables que Lysian comenzó a escuchar. Al principio, pensó que era agotamiento, un zumbido lejano, casi imperceptible, mezclado con el viento que atravesaba los estandartes rasgados, pero había ritmo en aquel sonido. Una cadencia demasiado antigua para ser casualidad. Por la noche, mientras los otros dormían o bebían para olvidar, él permanecía despierto. El canto surgía en esos momentos, débil como un susurro olvidado entre las eras. No traía palabras claras, solo una tristeza profunda que parecía reconocer su existencia. Intentó ignorarlo, e ignorar siempre había sido su mayor habilidad. Pero el sonido regresaba, noche tras noche, más nítido, más cercano. No venía de afuera, venía de dentro, como un recuerdo que nunca había vivido realmente. Durante una batalla en las llanuras de Derón, algo cambió. El combate era brutal, directo, sin estrategia más allá de avanzar hasta que el otro lado cayera. Lysian derribó a un enemigo y, al mirarlo de cerca, vio el mismo miedo que él conocía reflejado en aquel rostro. En el instante en que su filo dudó, el canto estalló en su mente, no como melodía, sino como dolor. Una avalancha de voces antiguas gritando al unísono, cargadas de frustración, abandono y culpa. Casi Cayón se recuperó por instinto, terminó el golpe y siguió luchando. Pero algo se había roto. La guerra continuaba a su alrededor, pero Lysian ya no estaba completamente dentro de ella. Esa noche, vomitó lejos del campamento, no por heridas, sino por el peso de algo que no podía nombrar. Se sentía observado, evaluado, no por hombres ni comandantes, sino por algo antiguo, paciente y cansado. Los sueños comenzaron después de eso, sueños de templos en ruinas, de altares cubiertos de polvo, de figuras gigantes arrodilladas como si pidieran perdón. Siempre había fuego, siempre había silencio tras el colapso. En uno de esos sueños, escuchó con claridad una frase: cuando los dioses arden, el mundo aprende a gritar. Lysian despertó con el corazón acelerado. El canto ya no era lejano, ahora latía junto con su respiración, acompañando cada latido del corazón como un recordatorio inevitable. El comandante notó el cambio. Lysian estaba más callado, más atento, menos cruel. Eso no se veía como virtud. En la guerra, la compasión era una falla estructural. «Te estás ablandando», le dijeron. No respondió. Por primera vez, no sintió necesidad de probar nada. A medida que avanzaban hacia territorios más devastados,
El mundo parecía enfermar. El cielo se volvía más pesado. Las noches más largas. Los animales huían antes de la llegada de los ejércitos, como si presintieran algo más allá de la violencia humana. Fue entonces que el canto cambió de lamento, pasó a llamado. Ya no imploraba atención, la exigían algo, se acercaba no un enemigo visible, sino una consecuencia inevitable. En la víspera de la gran batalla, el canto cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Y fue en ese vacío absoluto que Lision supo el próximo paso no sería elección de hombres, sería respuesta del mundo. La marcha comenzó antes del amanecer. El cielo aún cargaba el peso de la noche, y los pasos sincronizados sustituían cualquier conversa. Había un silencio extraño entre los soldados, cargado de anticipación. El valle al que entraron era estrecho y antiguo. Colinas irregulares cercaban el terreno, y rocas oscurecidas por el tiempo parecían observar el paso del ejército. Para Li Jin, aquel lugar no deseaba más presenciar sangre. El ataque vino sin aviso. Flechas cortaron el aire, el acero encontró carne, y el caos se instaló con brutal rapidez. El cuerpo de Li Jin reaccionó antes que la mente, movido por reflejos moldeados por la guerra. En el centro del valle, vio el templo semienterrado, agrietado, olvidado. Una explosión hizo colapsar las columnas y las estatuas de los antiguos dioses se despedazaron, liberando un polvo dorado que brilló en el aire antes de desaparecer. En ese instante, el canto se hizo audible para todos. No era orden ni amenaza, sino un lamento antiguo y cansado. Algunos soldados soltaron las armas, otros gritaron, intentando ahogar lo que escuchaban. Por la noche, entre ruinas y escombros, Lision se arrodilló ante un rostro de piedra partido. ¿Existieron ustedes realmente?, murmuró. El canto respondió no con palabras, sino con presencia. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa. El ejército avanzaba, pero sin convicción. El canto ahora era constante, vibrando en el fondo de la realidad como un nervio expuesto. En la víspera del enfrentamiento final, el campamento se desplegó por una llanura devastada, sin insectos, sin viento. El mundo parecía en vela. Li Jin sintió el llamado, no como orden, sino como certeza. Algo estaba a punto de romperse. Cuando la batalla comenzó, no hubo gloria, solo impacto, explosiones y caos. Y cuando el enemigo retrocedió, no hubo victoria. El horizonte se volvió gris, el viento llevó un lamento lejano, casi humano. A Li Jin alzó la mirada y comenzó a escuchar. Fin de la parte 1. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Gracias por ver.